Buenas noches, voy a hacer la grabación de la actividad, del video de la actividad complementaria de la materia de electrónica básica. El reto de esta actividad consiste en demostrar cómo funciona un circuito RLC en serie bajo una fuente de corriente alterna. Con este reto vamos a explorar el fenómeno de la resonancia. Las demostraciones van a ser meramente con el uso de simuladores de circuitos eléctricos y deberemos de demostrar mediante capturas de pantalla ordenadas y discutir cada uno de los resultados. En un simulador de circuitos vamos a configurar un circuito con una resistencia de 20 ohms, un inductor de 20 milihercios, un capacitor de 40 microfaradios, todos conectados en serie usando una fuente de señal alterna con un voltaje de 10 voltios de amplitud, y vamos a ajustar la frecuencia de la señal en un rango de 100 Hz a 2 kHz. Vamos a variar la frecuencia de la señal alterna de 100 Hz en adelante y registrar la corriente en el circuito en cada incremento de frecuencia. Para esto tuvimos que hacer el cálculo de la frecuencia de resonancia, que nos resultó con un valor aproximado de 178 Hz, y calculamos la corriente, la intensidad de la corriente con un valor aproximado de 0.05 amperes. Bueno, para la aplicación del simulador usamos en este caso la fuente, la resistencia de 200 ohms, el capacitor, creo que es aquí, el inductor, perdón, y el inductor de 20 milihercios y el inductor de 40 microfaradios, si no me equivoco, capacitor de 40 microfaradios. Bueno, aquí estuvimos haciendo algunas adecuaciones en los valores, y vemos cómo se comportaban nuestras ondas, nuestra gráfica, con una fase de, en este caso, la corriente continua de 0 voltios, una amplitud de 10 voltios, una frecuencia en 100 Hz y una fase de 239 grados. Vemos cómo está el comportamiento de nuestras ondas. Y para la siguiente simulación hicimos algunos ajustes. Aquí ya seguimos utilizando los mismos componentes conectados en serie, y ya empezamos a hacer variaciones. En este caso la frecuencia las dejamos en 178 Hz, la fase en 256 grados, y vemos cómo se comporta el comportamiento de nuestro simulador. En la siguiente simulación hicimos un cambio a 500 Hz con una fase de 143 grados, y vemos de igual manera como hay una gran variación, hay diferencias en cómo se comporta el circuito con el cambio de frecuencias. La otra simulación que también hicimos estuvimos cambiando la frecuencia, en este caso fue ahora a 2 kHz, y vemos cómo se comporta el comportamiento de nuestra frecuencia, de nuestra frecuencia en cada una de las gráficas. Es bastante tangible. Conforme aumentamos la frecuencia, vemos que nuestras ondas son más, por así decirlo, más cerradas y tal vez de menor amplitud. En este caso, nuestras ondas hicimos un cambio en la variación a 2 kHz, y vemos cómo está el comportamiento de nuestro circuito. Finalmente, aquí lo hicimos a 1 kHz. Entonces estamos tratando de todas las simulaciones que hicimos, las tenemos acá. Entonces vemos que sí existen variaciones. Adicionalmente a esto, hice yo una tabla de resultados con cada una de las pruebas en Hertz, y vemos cómo vamos obteniendo nuestra corriente en microamperes. Entonces consideramos que nuestra resonancia está en el rango de 35.4 microamperes, que las graficamos, y de esta manera tenemos esta gráfica como tal entre la corriente contra la frecuencia en el circuito RLC. Para la graficación de esto utilizamos GNU Octave para poder hacerlo. Adicionalmente, hicimos una comparación entre la corriente contra la frecuencia en un circuito RLC en serie. De igual manera, vemos cómo iniciamos en 0.05
y disminuyendo al casi al 0.03 en el rango de la frecuencia en Hz desde el 0 hasta el 2000, literalmente, que empezamos a hacer las pruebas, con una corriente de 0.03 amperes hasta 0.05. Y también en esta gráfica la utilizamos GNU Octave para poder hacer la graficación. Adicionalmente también hicimos una gráfica generamos el código para la magnitud de la impedancia contra la frecuencia y vemos el comportamiento en la gráfica, en la amplitud de la corriente contra la frecuencia, también vemos el comportamiento en la gráfica y el ángulo de fase. La resonancia, entonces, para tomar la decisión sobre esta actividad, consideramos que la resonancia ocurre cuando la corriente en el circuito alcanza su valor más alto, esto es decir, en este punto donde lo tenemos marcado con un punto rojo. Y esto sucede específicamente en la frecuencia de 178 Hz, que viene siendo aproximadamente en este rango, sobre todo en este rango, en donde ese punto la posición del inductor y del capacitor se equilibran entre sí, lo que reduce la impedancia total del circuito al mínimo. Como resultado, la corriente fluye con mayor facilidad, alcanzando su máxima amplitud. Básicamente esto sería todo para el desarrollo de esta actividad. Entonces, vemos, sí, hicimos las capturas de pantalla principalmente por poner el graficador nos iba a llevar más tiempo para la grabación de esta evidencia. Por lo anterior, agradezco mucho su atención. Muchas gracias.